Y continuamos aquí en directo con todos ustedes y vamos a seguir subidos de alguna manera a un escenario. Si antes hablábamos de que esta noche se va a llenar un escenario de música, ahora vamos a hablarles de teatro puro y duro, porque a través de la obra Ñaque o de Piojos y Actores se hace un recorrido por toda la historia del teatro, sobre todo de la época más importante del teatro, como fue el siglo de oro español, ¿no? Bueno, hoy estamos aquí con Fabián Ramírez, que todos ustedes le conocen y me van a permitir sus invitados que sea él el primero en presentar, porque, bueno, él es de Alcaraván Teatro, nos ha visitado muchas veces y es una pieza importante también de esta obra, sin duda alguna, ya que es el director y además es actor de la propia obra. Buenos días, Fabián. Buenos días, Consuelo. Buenos días, Felipe. También queremos presentarles a Luis Alberto Casas, es escenógrafo. Buenos días, él viene de Colombia, ¿no? Sí, de Colombia. Pues bienvenido también. Gracias. Evidentemente, bueno, pues también pieza clave para una obra de teatro, evidentemente. Y Guillermo Piedrahita, actor, buenos días. Buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación. Comparte escenario con Fabián, ¿no? Exactamente. En esta obra. Sí, señora. Bueno, pues enseguida, Fabián, ponnos en antecedentes que luego rápidamente hablamos con estas dos personas también que hoy nos acompañan aquí. Bueno. ¿Qué es, cómo nace, cómo surge Ñaque o de Piojos y Actores? ¿Qué es? ¿Qué significa Ñaque, por cierto? Y a ver, Ñaque es un tipo de compañía teatral que fue muy importante en la época del siglo de oro y de los cómicos de la legua. Ñaque son dos hombres, ¿no?, que van... Es una compañía de dos. De dos, sí. Vamos a hablar de todas las compañías, ¿no? Son 8 compañías y representantes y ninguna se repite, todas diferentes. Aquí entras, Fabián, dejas aparcado Alcaraván Teatro y entras solo como Fabián Ramírez. No, esto es Alcaraván Teatro. Si tú ves el cartel ahí, sí, ciertamente. Es una producción de Alcaraván Teatro. Solo que, a ver, con Guillermo nos une toda una relación teatral desde la infancia. Pertenecimos al Teatro Experimental de Cali, el TEC, que fue uno de los grandes hitos de la transformación del teatro mundial en los años 60 y 70, ¿no?, con el maestro Enrique Buenaventura al frente. Ahí pasamos pues nuestra adolescencia, nuestra juventud, aprendiendo este oficio. Y desde esa época nos conocemos, hemos trabajado pues muchísimos años dentro del TEC. Luego él conformó su compañía, que es el Teatro Taller de Cali, y yo conformé Alcaraván Teatro. Y luego nos hemos encontrado puntualmente de nuevo, cosas, y ahora nos volvemos a juntar para hacer esta obra. Tú estabas, Guillermo, tan ricamente en Cali y de pronto te llama Fabián y... Bueno, no exactamente. ¿Cómo ha sido la cosa? Porque, pues, últimamente hemos mantenido una comunicación más o menos permanente. Justamente hace 5 años el Teatro del Taller estuvo aquí en Extremadura y presentamos una obra que se llama El Legado, porque Fabián nos invitó a hacer una serie de funciones en un festival que él organiza, y entonces luego nos juntamos para hacer este montaje de Ñaque o de Piojos. ¿Quién convenció a quién? Yo creo que mutuamente, aunque más Fabián que a mí, porque de Fabián fue la idea del montaje. Es que es muy convincente, Fabián. Bastante. Yo tengo ya esta idea de montar Ñaque desde hace muchos años. Yo creo que yo pensando en esta obra 10 o 15 años, cuando Sanchís Sinisterra la escribió, él estaba en Colombia. Estaba en Medellín, conformando la Escuela de Teatro de Medellín, y tenía un grupo que yo ahora no me acuerdo cómo llamaba. Y él empezó a escribir esta obra allí. Pues yo conocí un borrador y me encantó. Me encantó porque es el hablar del teatro, de la vida de los cómicos, de las relaciones que tenemos, el cómo enfrentamos este oficio, pero también dentro de una sociedad. No es el teatro por el teatro aislado, fuera de contexto, ¿no? Es un contexto social que permite pues en comprender qué es, cómo se hace y para qué sirve el teatro.
Por ejemplo, Guillermo, que a ti te conocemos menos, o yo por lo menos, ¿tú qué tipo de actor eres? ¿Eres un actor al que le gusta el teatro experimental, teatro de vanguardia, reivindicativo, o simplemente teatro puro y duro, el de salir y divertir? No. Yo soy formado por Enrique Buenaventura en la época del nuevo teatro colombiano. Fue una época muy importante, pienso que a nivel mundial. Te estoy hablando de los años 60, 70, hasta los 80, donde el movimiento del nuevo teatro colombiano era supremamente importante, y allí me formé en el Teatro Experimental de Cali, como acaba de decir Fabián, ¿no? Bajo la dirección de Enrique Buenaventura. Entonces él tuvo siempre una orientación muy concreta, que el teatro, además de divertir, debe servir para pensar, debe servir para reflexionar sobre algún tema. Como dice exactamente Fabián, la obra de Ñaque de Piojos son la historia de dos actores, pero no dos actores sueltos, sino que están muy, muy dentro de una sociedad. Entonces eso siempre tiene que ver reflejado, los conflictos sociales por los que pasamos todos los hombres. Esta obra deja mensaje, ¿no? Yo pienso que todas las obras. Bueno, sí, hasta un sainete. Sí. Bueno, contribuye muy mucho a crear tensión, a comunicar a la vez que los actores el escenario, el cómo se presenta la obra, ¿no? Y ahí entra a formar parte importante Luis Alberto Casas, que como decíamos es escenógrafo. Yo no sé, cuando se monta la escenografía de una obra, pues con qué elementos cuenta el escenógrafo, qué margen de maniobrabilidad le da el director en este caso, ¿no? A ver, en este caso, en todos, es decir, todos los actores, el escenógrafo, el vestuarista, el iluminotécnico, todos contamos con lo mismo, el texto. El texto. Bueno, es el texto el que nos va determinando. O sea que tú tienes que leer, Luis Alberto, todo el libreto. Tengo que estar al tanto de todos también para saber el momento de que se puede colocar X o Y parte de escenografía. Sí. Tiene que saber uno el texto para poder saber a qué horas entra, a qué horas coloca, a qué horas pone cada espacio que haya que poner de la escenografía. ¿Y cómo se presenta este espacio? Es tiene varios espacios, es luminoso, creáis un ambiente más intimista, más tenebroso, no sé. No, depende, porque es que por ejemplo, hay que verla según la obra, entonces así mismo va a ser el tipo de escenografía. Sí, entonces ya si es la obra que si es de terror, pues hay que tener terror. Si es de acuerdo a cada obra, entonces así mismo se va a meter la escenografía. ¿Y esta pero pienso que esta obra, si las personas que nos están escuchando van a ver la presentación que vamos a tener aquí en Trujillo el 20, sería muy importante porque se van a dar cuenta cómo una escenografía es supremamente transformable, que a partir de un solo elemento se transforma en infinidad de elementos, y a partir de dos actores que cuentan esa historia, entonces van contando todas las distintas épocas por las que ha pasado el teatro a partir de un elemento. Claro, por supuesto, está con las luces, con el vestuario, pero lo importante es la transformabilidad de los elementos escenográficos y no volverla un teatro naturalista, ¿no? Sí. En muchas partes tú llegas al teatro y encuentras una casa instalada y una sala que te puedes pasar a vivir allí, ¿no? No es así nuestro caso. Ahora se lleva más los escenarios minimalistas, ¿no? Sí, bueno, es que para mí, personalmente, como director, digamos, dentro del estilo de dirección que a mí me gusta o que yo fui consiguiendo o que no sé por qué me dio por ahí, pues siempre peleé contra el decorado. Y no me gusta el decorado. A mí me parece que la escenografía, la utilería, el vestuario, el público son personajes de una obra, son parte fundamental del contar la historia. Es decir, siempre trabajo como de manera muy minimalista, pero muy creativa. Partimos de un solo elemento, que es un carro, y producimos 17 espacios distintos, 22 historias distintas con 37 personajes distintos. O sea que es muy movidita la obra, ¿no? Sí, muy movida y muy variable, muy sorpresiva.
¿no? ¿Y qué arrancáis? ¿Risa, llanto, tensión? En la última función, o un poco de todo. En la última función se acerca un espectador y me dice muchísimas gracias. Digo, sí, a usted por venir. Me dice, no, es que me han hecho reír, llorar y pensar. Pues, y eso me ha parecido a mí súper importante. Sí, sin duda alguna, por supuesto. Y otro espectador también nos dijo, me han reconfortado intelectual y espiritualmente. Que son como cosas muy bonitas que te dicen, ¿no? Incluso una señora llega a decirte cosas tan jocosas, pero también de tanta dimensión como, ustedes son los reyes de la tela. ¿Cómo hacen para con una tela hacer tantas cosas diferentes? O sea, una tela es lo que les has dicho, Luis Alberto, les has dicho, con una tela os apañáis para transmitir todo lo que queráis. Claro, sí. ¿Y cómo se consigue eso? Sí que es verdad. Que ver la obra. Una tela es todo lo que es el escenario. No nos quiere contar, Luis Alberto. No. Que, a ver, no solamente es una tela, o sea, es una tela y otro elemento que vamos a llamarle el carro. ¿Ya? Es una carreta. Sí. Y a partir de la carreta... Y una maleta. Y una maleta, eso se vuelve una maleta todo. Que con el carro y la maleta se hace cualquier cantidad de combinaciones ahí, ¿no? Sí. Y espacios. Sí, de acuerdo a cómo va corriendo la obra, se va viendo la escenografía de ese carro y esa maleta. ¿Vosotros lo habíais pensado así, que podría ser así? ¿O quizá Luis Alberto os sorprendió cuando dijo, vais a tener estos elementos? Pienso que en esto de las obras siempre hay un proceso del director. En este caso, uno lee el texto y tiene unas ideas, y unas cosas, pero el director generalmente es la persona que se imagina los espacios y que imagina cómo van a desarrollarse las acciones, ¿no? Entonces, en eso sí, Fabián, me imagino que habrá pensado en algo transformable. A ver, yo siempre he tenido como norma las escenografías muy variables, a partir de 1, 2, como mucho 3 elementos, ¿no? Pero también cuenta mucho el charlar, el ese mundo íntimo de amistad y de compromiso y complicidad que tenemos en los ensayos, ¿no? Por ejemplo, ayer solucionamos un lío escenográfico que era un problema muy terrible, porque un cambio que había que hacer se demoraba casi 1 minuto. No puede haber espacios vacíos. Claro. Eso a mí me parecía un horror. Sí, porque ese minuto es eterno. Claro. Sí. A mí me parecía un horror eso, y cómo hago, y yo le decía esto, es que no tengo ni idea por dónde meterme. Y al final a ellos se les ocurrió poner un pedazo de cinta americana, cinta gringa, digo yo, porque americanos somos todos, ¿no? Y con ese pedazo de cinta solucionamos todo. Y es que ahí es el caso que, por ejemplo, Fabián, que es el director, él tiene la ocurrencia de la escenografía, pero ahí dentro la creatividad de uno para corregir X también entonces para darle una mejor desarrollo y que sea lo más práctico posible. Sí, porque estás en todas las representaciones. Porque es que ahí en el teatro, como es una... Es decir, el parte de que la escenografía sea de 1 o 2 piezas, 2 o 3 piezas, entonces eso hay que convertirlas a medida que va pasando la obra, entonces no puede tener demora para hacer, entonces hay que hacerlas bien prácticas. Claro, por supuesto. Bien funcionales. Bueno, ¿cuánto os ha costado montarla? Actores, directores, escenógrafos, todos. ¿Cuándo empezasteis con esta aventura? Esto ha costado 3 meses de ensayos, de trabajos. Costó 17 millones de pesos. Que a ver, en euros, que si no, nos vamos a pensar que es una fortuna. No, son 8.000 euros. Pero sobre todo mucho esfuerzo. 5 o 6 horas diarias de trabajo. Luego ellos llegaron aquí el 20 de julio, que además es el día de la independencia de Colombia de España. Y significativo, ¿no? Y hemos estado trabajando pues alrededor de 8 o 9 horas al día en el escenario. Luego, no sé, con Alberto arreglando problemas de escenografía, con Guillermo y
Hortensia con el vestuario y con los otros elementos, ¿no? Eso, decimos, somos un equipo. Yo soy quien dirige, evidentemente, yo asumí esa función y la tengo y me gusta, además, me gusta hacerlo muchísimo, pero si no fuera por el equipo con el que se trabaja, es muy difícil hacer teatro. Yo pienso que el teatro es una acción colectiva. Es más, yo pienso que teatro no existe hasta que no hay una persona en el escenario y otra que le está mirando y escuchando. Justamente. Con eso es suficiente. Y eso ya es colectivo. Sí, sí. Ya es necesaria la colectividad. Oye, por cierto, tú eres actor y director y te sales de un papel y dices, qué mal lo has hecho. Bueno, ese tema tampoco, pero es muy complicado. Sí. A mí me cuesta mucho trabajo. Claro. Yo no conozco, o sea, sí he oído a algunos que dicen, no, a mí eso me da igual, yo no tengo problema, pero a mí me es muy, muy complicado. Y durante un buen trecho le gana a las funciones el director al actor. Entonces, yo para llegar a producir mi propio personaje y eso requiero ya de más tiempo que los actores. Claro, es que eso es complicado, sin duda alguna. Esta obra está, como quien dice, recién estrenada, ¿no? Lleváis muy poquito tiempo, nos decías el 9 de agosto, sí. Concretamente se estrenó, ¿no? Aquí. Aquí en España. Sí, porque nosotros ya la habíamos estrenado en Colombia y habíamos hecho alguna temporada allá. O sea, que está ya bien rodada, ¿no? Bueno, sí. Estamos en ello. O sea, sí, llevamos ya varias funciones, ¿no? Y bueno, y aquí vamos a terminar haciendo, no sé, 16, 17 funciones y una gira bastante interesante, ¿no? Que Hortensia se ha encargado de crearla. Yo creo que eso es importante, ¿no? Que la gerencia en un grupo teatral es fundamental, porque si no hubiese sido que Hortensia ha estado relacionándose, comunicándose con montones de entidades en toda Europa, pues al final esto no hubiese resultado, ¿no? Entonces ella se ha dedicado muchísimas horas a organizar, a concretar, a hablar con alcaldes, con entidades, con personas, con embajadas, consulados, bueno, hasta el Instituto Cervantes. Pues sí, claro, esto es así. De momento está pasando por diferentes pueblos de Extremadura, ¿no? Sí, tenemos 14, creo, funciones aquí en Extremadura, en diferentes poblaciones de la comarca de Villuercas y Bores Jara. Luego iremos a Badajoz, Cáceres y Plasencia por una contratación con la universidad, y haremos, independientemente de todo esto, Trujillo, Sorita, Castañar, bueno, otros 3 o 4. ¿Cuándo aquí en Trujillo? El 20, de este sábado del 8. 20 de septiembre. 20 de septiembre a las 8 de la tarde. Para que vayas a ver. Sí, evidentemente, claro. De verdad que te espero, Consuelo. Que sí. No estás obligada a hacer ninguna reseña ni nada, te vas y te lo disfrutas. Directamente me voy, me siento y a disfrutarlo y a aplaudiros, claro que sí. ¿Cómo siguen siendo vuestras representaciones, Fabián? No hace mucho, con motivo de otra representación, hablaba con vosotros del momento difícil que se está viviendo y que está teniendo también el teatro, sobre todo en cuanto a las contrataciones se refiere. Habíais dado el paso y asumido el riesgo de ir a taquilla en muchas ocasiones. No sé si estáis haciendo lo mismo en este momento. Es una combinación, digamos que ese es como el gran logro de Hortensia, de poder combinar las funciones a taquilla con unas funciones vendidas a entidades y ayuntamientos, ¿no? Pues porque el momento no solamente es difícil para el teatro, es decir, tenemos la sanidad, la educación, tenemos casi todos los servicios sociales y públicos en bastante crisis, ¿no? Bueno, si no les interesa, pues no les interesará. Por lo tanto, a mí me encantan las crisis. A mí me encantan las crisis porque las crisis siempre son renovación, son invento, son fortalecimientos, son salidas, ¿no? Uno se va anquilosando, se va amañando, se va acomodando a las buenas situaciones. Se activa el ingenio, ¿no? Sí. Entonces, pues eso es lo que hemos logrado, es decir, construir una comedia con poco dinero, pocos elementos, 1:10 en el escenario, ¿no? Trabajando muy teatralmente, ¿no? Y al mismo tiempo comercializarla. Claro.
que claro, si no comercializamos, ¿de qué vamos a vivir? No sabemos además hacer otra cosa. Entonces, pues digamos que el simple hecho de que Guillermo y Alberto estén aquí, pues ya dice la posibilidad de la gira, porque traer 2 personas desde América no es nada fácil ni barato. ¿Estáis dispuestos a quedaros mucho tiempo en España y sobre todo aquí, en nuestra zona? No, estamos hasta el 30 de octubre. Nada más. No, ya estamos agosto, septiembre, octubre. 3 o sea meses que, una gira que el 30 de octubre termina la representación en España de Ñaque o de Piojos y Actores. ¿Sí o sí? Antes. No, el 28 creo que es la última función. Sí. Pero vamos a continuar, ¿no? ¿Luego os vais a algún otro país por ahí? No, o de momento ellos se regresan a Colombia, sí. Y nosotros continuamos aquí trabajando con el Ñaque, y a Guillermo lo reemplaza Emilio, el actor que surgió de nuestros talleres y que trabaja con nosotros constantemente. O sea que la obra no para. Pienso que es muy importante eso que ha pensado Fabián, ¿no? El director, que la obra no termine, porque es que esa es una de las dificultades que tenemos. Uno monta las obras, la presenta, pero hace 5 funciones y luego nada. Entonces pienso que ha sido muy inteligente haber pensado continuar con la obra aquí en España. Además porque es antieconómico, es decir, terminar una obra con 15 o 20 funciones, eso es antieconómico, eso no funciona, ¿ya? Entonces, pues sí, continuamos aquí trabajando con el Ñaque, entonces tendríamos un Ñaque aquí y otro Ñaque en América. Y está Hortensia en este momento organizando la gira por Sudamérica, que en teoría la empezaríamos en marzo. O sea, ya estaríamos hacia el final de primavera, comienzos del verano en Sudamérica. No se lo monta mal Fabián, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón. Digo que no se lo monta mal, que no lo piensa mal. No, súper bien pensado. Eso es lo que tenemos súper bien pensado. Eso es lo que tenemos que agradecerle a esta gente que no quiere que la cultura se desarrolle, porque nos obliga a inventar. Nos obliga a inventar y a mantenernos vivos y a mantener el contacto con la gente, que es lo fundamental, ¿no? Y bueno, como ya te lo decía la otra vez con el Rusante, lo maravilloso es que tenemos público. Pues sí. Que se nos quiere, que se nos reconoce. A mí ha sido una maravilla la experiencia de Rusante y ahora con el Ñaque, de ver cómo, o sea, llevamos 6 funciones y algo más de 800 espectadores. Bueno, no está mal esa hoja de presentación y esperemos que continúe así hasta finales de octubre esta obra Ñaque o de Piojos y Actores, que podremos tener la oportunidad de verla aquí, de verla y disfrutarla aquí en Trujillo el próximo día 20 de septiembre, que es sábado. 20 de septiembre es sábado, en el Teatro Gabriel y Galán será. Gabriel y Galán a las 8:30. Bueno, pues ya nos iréis dando más detalles para que nosotros así se lo vayamos contando a nuestros oyentes. De momento desearos que siga el éxito con la obra, que sigáis disfrutándola y que, bueno, Guillermo y Luis Alberto, volváis pronto otra vez. Nos encantaría mucho. Le agradecemos mucho la invitación que nos ha hecho. Búscate algo, piénsate algo para que ellos puedan volver, ¿no? Ya lo tienes. Pues avánzanos. Pues, es una idea simplemente, ¿no? Hasta construir una historia. Pero sería la historia de 2 personas que viven en las alcantarillas, ¿no? En Colombia le llaman desechables. Sí, bueno. O sea, es terrible. Aquí casi. Yo no entiendo cómo una vida humana puede ser desechable, pero bueno, se llamaría así, desechables. Y la historia de 2 tipos metidos en la mayor pobreza del mundo, tratando de vivir y de darle ilusión a la vida. Evidentemente salpicado de ciertas notas humorísticas. Claro. Porque si no sería demasiado duro. Si el teatro no divierte, no es teatro. Exacto. Guillermo, ¿te gusta la idea? Sí, me encanta. Bueno, pues a trabajar sobre ella en cuanto terminéis las representaciones aquí en España de este Ñaque. Insisto, quédense con este nombre, Ñaque o de Piojos y Actores, que presenta la compañía Alcaraván Teatro y que, bueno, está cosechando ya muchos éxitos allá por donde va pasando. Muchísimas gracias a los 3, Fabián, Luis Alberto, Guillermo, gracias por haber estado con nosotros este rato y, como decimos, mucha suerte y mucho éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Consuelo. Y a vosotros, oyentes,
os esperamos el día 20 de septiembre a las 8:30 en el Teatro Gabriel y Galán para ver Ñaque o de Piojos y actores del autor español José Sanchís Sinisterra. Bueno, pues no se lo pueden perder, ya lo saben. Gracias. Nos vemos ese 20 de septiembre. Bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias.